Ahora hablaremos de algunos tips relacionados con la utilización de grasas lubricantes. Debemos recordar que el mayor componente en una grasa lubricante es el aceite básico que se emplea en su elaboración. Los cambios de temperatura afectan la selección de la grasa lubricante considerando este tema. Por regla general, a mayor temperatura se debe utilizar grasas que tengan lubricantes con mayor viscosidad y se utilice el espesante apropiado. Para menores temperaturas se debe usar lubricantes de baja viscosidad, espesante apropiado y de requerir los fluidos lubricantes que soporten cambios extremos de temperatura. La acción de la fuerza centrífuga tiende a expulsar la grasa lubricante. Se necesita por tanto una grasa lubricante que no frene el movimiento y tiende a regresar de manera rápida al elemento lubricado. Por regla general, se debe usar la siguiente regla: mayor velocidad, menor consistencia; menor velocidad, más consistencia. La carga puede ser el propio peso de las piezas o la potencia que transmiten o soportan engranajes y cojinetes. Al aumentar la carga se puede desplazar la película lubricante y en ocasiones se requiere el auxilio de aditivos de extrema presión. De allí la regla general: a mayor carga, más consistencia, y de requerirlo, aditivación extra EP. Menor carga, menor consistencia. Adicional a lo señalado, también se debe considerar el diseño del equipo o maquinaria, los materiales usados en los mecanismos, el ambiente de trabajo, el acabado superficial, el sistema a ser aplicado para aplicar la grasa lubricante, el tipo de operación, el básico usado en la formulación y la cantidad y tipo de aditivos que se utilizan en la formulación de la grasa lubricante. Adicionalmente, para determinar la apropiada consistencia debemos considerar la tolerancia y el método de engrase. A mayor tolerancia corresponde mayor consistencia, esto es un mayor grado NLGI. Considerando el método de engrase, cuando se emplea sistemas de engrase centralizado se deben usar grasas blandas desde NLGI 000 hasta NLGI 1. También se deben considerar ciertas contraindicaciones. Las grasas de jabón de calcio no deben ser usadas en rodamientos de bolas o engranajes. Las grasas de sodio no deben ser usadas en elementos que trabajan con presencia de agua o puedan ser afectadas por ella. Las grasas de jabón de aluminio no deben trabajar a temperaturas superiores a 60 grados centígrados. Grasas espesantes especiales como estroncio o bario nunca se deben mezclar con otras grasas. Finalmente, las grasas de bentonita o de gel de sílice no deben ser usadas en rodamientos de bola. A continuación hablaremos de algunos tips sobre engrase. Se debe aplicar la grasa directamente donde se necesite. Para engrases de mecanismos no adecuados para retener el aceite. Para engrases de mecanismos expuestos a polvo o en condiciones ambientales extremas. Para engrases de superficies ásperas o sometidas a choques y vibraciones. Para el engrase de mecanismos de acceso difícil donde el lubricante debe permanecer por servicio prolongado. O para el engrase donde las velocidades son moderadas y el enfriamiento no es un tema importante. La lubricación efectiva de grasas es vital. Se debe evitar limpiar los elementos contaminantes aplicando mayor presión, ya que dichos elementos invadirán los puntos de lubricación. Mejor es desmontar el equipo y limpiarlo o reemplazarlo. Se debe evitar la entrada de partículas contaminantes. El polvo, arenilla y otras partículas contaminantes rayan y desgastan el equipo. Se debe mantener cerrados los envases de grasa cuando no los esté utilizando. Se debe también cuidar que las herramientas para aplicar la grasa, pistolas, cepillos, varillas, no recojan sustancias contaminantes. Tanto el orificio de acople como la boquilla de la pistola de grasa deben estar limpios para que ajusten bien y no permitan la presencia de elementos contaminantes. En ocasiones, la corrosión o el polvo obstruyen el agujero del acople. Cuando se está empacando manualmente los rodamientos u otras piezas, se debe asegurar que toda la grasa, las manos y dedos, los paños y trapos y la superficie donde colocan los implementos están completamente limpios. Se deben usar trapos sin hilachas para que la grasa se adhiera. Los elementos deben estar secos. De requerirlo, se debe usar un adaptador de ángulo giratorio o una manguera de presión flexible para facilitar la aplicación en posturas difíciles, procurando no estropear el acople o el enroscado del tornillo. Cuando el equipo está caliente y en operación, es aconsejable aplicar grasa tibia. Esto ayuda a distribuir bien la grasa nueva y expulsar la grasa vieja. Si no resulta seguro engrasar una máquina prendida o si el acople se mueve con la máquina, se debe apagar el equipo y asegurar antes de engrasarlo. Debe asegurarse que la presión no aumente cuando está aplicando la grasa. La grasa debe entrar por el acople con facilidad y sin resistencia. De detectar un incremento en la presión de la grasa en el cojinete, tal como protuberancias en los bordes de los sellos, debe sacar el acople y dejar salir el exceso de grasa mientras el equipo está en operación. Después de lubricar, es aconsejable limpiar el exceso de grasa. No trate, sin embargo, de remover todo vestigio de grasa que salga del eje o de los sellos. La grasa cumple también la función de sellar y un anillo de grasa alrededor del eje previene la entrada de residuos o contaminantes. En ambientes de mucha suciedad, el equipo suele tener una cámara de grasa fuera del borde del sello principal. Esta sirve para recoger las sustancias contaminantes y prevenir el desgaste del sello. Dicha cámara debe mantenerse repleta de grasa. En sistemas de baja velocidad y alta carga, en especial cargas de choque o de impacto, se debe considerar el uso de grasas con lubricantes viscosos y la presencia de bisulfuro de molibdeno. No use grasas con bisulfuro de molibdeno en aplicaciones de alta velocidad.
Finalmente, se dan algunos consejos finales para el mecánico. Debe evitar cambiar rodamientos en lugares donde hay polvo. Prevenir, en lo posible, no sacar el rodamiento de su caja hasta el momento de aplicar la grasa. Lo ideal es engrasar justo antes de instalar el rodamiento. Así se evitan posibles contaminantes. Procurar no golpear los rodamientos, ya que de nada sirve engrasarlos si al montarlos a martillazos sus caminos de rodadura o rodillos se dañan. Debe mantener siempre la grasa limpia y aplicarla con un engrasador o las manos limpias. Cualquier impureza puede dañar seriamente los rodamientos. Aplicar la grasa en la cantidad correcta. En los rodamientos de rodillos cónicos, la grasa debe introducirse entre los rodillos de los aros interiores. El exceso de grasa causa sobrecalentamiento. Llenar todos los espacios entre los rodillos o conos y cubrir bien la pieza sin exceder el 30%. Finalmente, se debe revisar que los sellos o retenes estén en buen estado. Si estuvieran dañados, permitirán la entrada de agua y polvo. Nunca retirarlos permanentemente. Se debe relubricar en intervalos adecuados, asegurando que existe grasa entre los elementos rodantes y los anillos, y de ser posible realizar giros del rodamiento para que la grasa se difunda. La grasa debe ocupar entre un 20 y un 30% del volumen libre en el interior del rodamiento. Y finalmente, para el primer engrase, usar la siguiente fórmula, donde se necesitarán las dimensiones físicas del rodamiento, el diámetro exterior y el ancho. Una vez que tenga las medidas en milímetros, debe multiplicarse entre sí y a continuación multiplicarlas por el factor 0.005. Esto proporcionará la cantidad de grasa a aplicar en gramos. Para obtener la cantidad de grasa en onzas, se debe tomar las mismas dimensiones, ahora en pulgadas, y utilizar el factor 0.114 en lugar del 0.005. Esta fórmula trabaja para todo tipo de rodamientos y es la mejor manera para calcular la cantidad de grasa. Finalmente hablaremos de los métodos de aplicación de la grasa lubricante. La grasa se puede aplicar de varias formas dependiendo del número de cojinetes y de otras piezas móviles y de las condiciones bajo las cuales funciona una máquina en particular. Los métodos de aplicación van desde manual, en su forma más simple, hasta los sistemas de grasa centralizados completamente automáticos. El primero de los métodos es el empacado manual. Este es el sistema de lubricación más simple y consiste en llenar la mano con grasa a fin de lubricar ciertos cojinetes antes del ensamblaje final o al momento de la relubricación. Emplea cantidades considerables de grasas. Este despilfarrador y deja que polvo, arena y otras materias extrañas penetren al cojinete con la grasa. El siguiente método es el engrase por copa de compresión. La copa se atornilla directamente del ensamblaje de los tornillos y es ampliamente utilizado en ciertos tipos de maquinaria. La copa se llena con grasa y la tapa se atornilla hacia abajo. La grasa se coloca dentro del cojinete dándole la vuelta continuamente a la tapa. Tiene como desventaja que no provee una cantidad uniforme y eficiente de grasa y requiere de frecuente atención. Otro método de lubricación es el engrase de copa automático, que consiste en un reservorio lleno de grasa y un émbolo y es activado por un resorte que empuja lentamente la grasa dentro del cojinete. No se recomiendan ni el engrase por copa de compresión ni el engrase de copa automático cuando existan grandes variaciones de temperatura que pueden afectar la consistencia de la grasa. El siguiente método de aplicación consiste en aplicación por presión. La grasa se puede aplicar por medio de una pistola que se opera manualmente o por unidades operadas eléctricamente o con aire comprimido. Se puede enroscar directamente dentro del alojamiento del cojinete y se aplica en la parte de bajo presión abriendo una válvula que permite el flujo de grasa dentro del área del cojinete. Cuando se quita la presión, la válvula se cierra, lo cual permite aislar el cojinete de la mugre y prevenir escape. Existen accesorios de presión en diferentes cantidades de diseño que se adaptan a varias aplicaciones. Este sistema es preferido para aplicar la grasa debido a que la lubricación por presión permite sacar a chorro la grasa antigua y los contaminantes del cojinete y asimismo protegen efectivamente el cojinete de la entrada de partículas extrañas y el desperdicio de grasa es mínimo. Es posible encontrar en algunas industrias sistemas centralizados de grasa. Son los sistemas más confiables y económicos comparados con los métodos manuales descritos anteriormente. Permiten la lubricación de grasa y partes móviles mientras la máquina está funcionando. Asimismo, elimina el potencial de lesiones asociadas con los sistemas manuales y facilita el suministro de grasa cuando las condiciones de acceso son difíciles o riesgosas. Suministran grasa en cantidades medidas en diferentes sitios y están compuestos de una bomba que empuja la grasa a través de válvulas medidoras, líneas, conexiones de mangueras flexibles hacia todos los puntos que requieran lubricación. La frecuencia de la operación se controla manualmente o eléctricamente y se pueden ajustar para que funcione a intervalos que se requieran con programaciones digitales y diseños modulares. Finalmente presentamos tablas para el diagnóstico en la aplicación de grasas para diferentes mecanismos como cojinetes de rodamientos, cojinetes planos, engranajes cerrados también llamados reductores o multiplicadores, engranajes abiertos, juntas universales y superficies deslizantes, acoples y motores eléctricos. A continuación mostramos cada tabla por separado donde se indica el síntoma, la posible causa y la acción para solventar el problema.